En enero de 1927, el pronto comenzó a realizarse el acopio de armas. Las primeras guerrillas estaban compuestas principalmente por campesinos, pues en su mayoría, y conforme iban pasando los años, podemos notar que más gente se iba uniendo al grito que proclamaba "Viva Cristo Rey" o "Viva Santa María de Guadalupe". Calles terminó su gobierno el 30 de noviembre de 1928 y de todos modos los conflictos continuaron. Es una pequeña introducción. Mi compañera va a seguir y después le voy a decir las anécdotas. Bueno, pues yo le voy a hablar principalmente de lo que era la guerra. Bueno, pues ya con la llegada del general Enrique de Barrostieta, según era que era el antiguo oficial del ejército porfirista, le imprimió a la guerra de los cristeros una mayor organización fuerte. La región de los Altos lo convirtió en la principal zona de actividad cristera, y Barrostieta fue nombrado por la Liga jefe supremo del movimiento armado cristero. Entonces, la consigna había sido lanzada por la Liga, que demostró de esta manera su falta de preparación militar, porque hizo un llamamiento a la insurrección, por lo que se autoridad de las militares y no violentas. Entonces, bueno, aparte de algunas excepciones, los insurrectos no recibieron nada de parte de la Liga, o sea, ni siquiera organización, ni dinero, ni más. Y bueno, los primeros lanzamientos comenzaron en el estado de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, y ya después se sumió a casi la totalidad del centro del país. Y el conflicto tuvo un carácter fundamentalmente rural, aunque la dirección de la Liga fue discriminante urbana. Entonces, hombres, mujeres y niños acudieron de los pueblos para forzar con su presencia la capitulación del gobierno. Entonces, bueno, el mayor porcentaje de los que andaban por aquí en la ola lo constituían medieros y peones. Y esto no se manifestó expresamente como una rebelión de tipo agrario, en donde se buscara la repartición o la solución del problema de la tierra, sino más bien se trataba de la defensa de un orden social, donde el principio de la propiedad de la tierra era entendido más bien como un derecho natural. Bueno, al principio, los rebeldes ganaron contra los agrarianistas, que era una milicia reclutada por los rancheros mexicanos y las fuerzas locales, pero ellos no lograron tomar posesión de las ciudades defendidas por los restos federales. Bueno, la lucha de los cristeros se tornó especialmente violenta contra ellos, ya que eran tomados como ladrones, eran traidores, enemigos del gobierno, y muchos de ellos fueron marcados con una bolsa de tierra atada en los pies, con una leyenda que decía que ahí está su tierra, era como una burla. Y bueno, entonces los principales generales de la ejército fueron Relogio Ortiz, Espiridión Rodríguez, Saturnino, que era el Cedillo, que era el principal movilizador de los agraristas y partidos de San Luis Potosí, también la Colorado, Milenio, Niño, Ávila Cabral y General Delegado. A estos dos últimos correspondió la organización militar de Aguascalientes, alrededor, y por parte de los cristeros sobresalieron hombres como Pedro Quintanar, Aurelio Ceredor, y en el norte de Jalisco y sur poniente de Zacatecas fue José Velasco, en el municipio de Cabillo, en Aguascalientes, Carlos Díaz de Soriano, en el norte de Guanajuato, Luis Navarra de Gel, y el sur de Gelado, Izar Michoacán, y el sur de Jalisco, respectivamente, Victoriano Ramírez, que era el 14 en el campo. Bueno, los rebeldes tenían muchas divisiones en su interior, pero ellos con unos 50,000 hombres lograban resistir a los federales que tenían el apoyo de Estados Unidos. Fueron cometidas atrocidades por ambas partes, y aunque 5 sacerdotes se unieron a la guerra, la iglesia civil estuvo contraria a la guerra y ellos preferían como llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano. No
Bueno, al aceptarse el término del mandato del presidente Calle y a pesar de la muerte de su sucesor, Obregón, en 1927, luego de una tortuosa reforma de la Constitución de 1917, y a pesar de que la Revolución Mexicana había iniciado la lucha de centralización de la región, el expresidente Álvaro Obregón contendió como candidato virtualmente único a las elecciones presidenciales. Se decía que Obregón, a diferencia de Calle, no tenía ningún interés en continuar con el conflicto, por lo que llegaría a un acuerdo para acabar con la guerra, pero sin embargo, no lograron. Y bueno, entonces, ya con la medición del embajador estadounidense, bueno, las relaciones entre la Iglesia y los Estados Unidos mexicanos mejoraron y se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas de señor Antonio. Entonces, ya llegada a la presidencia interina en 1910, aceptó los arreglos del 21 de junio de 1929, que ellos no cancelaban todas las leyes anticlericales, sino que también garantizaban algunos derechos civiles de los sacerdotes y la Iglesia Católica. Y muchos rebeldes volvieron a su casa, aunque los líderes de la revolución intentaron seguir con la lucha, porque aún tenían miedo de seguir procesados y justiciados como traidores. Cosas que en realidad ocurrieron en algunos casos. La guerra causó unos 90.000 muertes y unos 30.000 refugiados y muchos otros más que fueron asesinados ya que no seguían combatiendo. Ahora yo les voy a hablar de algo más interesante. Algo como que tipo más dinámico, porque son las anécdotas de cómo mataban a los cristeros, usaban todo como verdad y todo eso. Todos los cristeros, absolutamente todos, quienes ellos decían prisioneros, tenían que ser matados por armas. La pena de muerte era el castigo para los que ayudaban a los rebeldes, por así decirlo, a los que bautizaban a sus hijos, a los que se casaban por la iglesia, y también a los que iban a misas, así como escondidas, pues, pero ahí, si los descubrían, los mataban. Se dice que entre las 5 todos los lunes ahorcaban y fusilaban a personas, y lo peor es que era así a público, por así decirlo, los católicos para que dijeran, no, pues nos puede pasar esto a nosotros, ya no hay que hacerlo. Pero aún así los católicos nunca se rindieron y siguieron adelante. Esto causó pues muchas muertes. La tortura se practicaba, como ya dije, sistemáticamente para obligar a los católicos a que renegaran de su fe y desistir a estas, pero ni la muerte los pudo parar porque seguían. Unos ejemplos de lo que le pasaba a los católicos cuando caían en manos minerales puede ser lo siguiente, que es lo feo. Eran degollados, quemados, fusilados, quemados en partes con sopletes, los hacían caminar en carne viva, así la planta de sus pies en carne viva los hacían caminar, los colgaban de los pulgares, los electrocutaban, los estrangulaban, los destrozaban, los descuartizaban bien. Ponían en práctica una tortura, las cuales se llaman del potro, de los guarderías, del embudo, de la cuerda y pues lo más típico que eran arrastrados por los caballos porque se morían.